Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información. Vámonos rápidamente a lo que está aconteciendo en el frente ucraniano y vamos de una vez al plano estratégico, que es lo más importante. Porque como siempre les dice el canal, la guerra no se define a nivel táctico, sino a nivel estratégico. Así que bueno, en lo estratégico tenemos que ya se está hablando de manera más formal, más continua, de que Corea del Norte va a llevar al Donbass batallones de ingenieros militares. Así que ya tenemos la entrada de tropas norcoreanas en la guerra en Ucrania. Y bueno, inicialmente como batallones de ingenieros para la reconstrucción en el Donbass. Pero esta ya es la entrada de las tropas norcoreanas en la guerra. Debemos recordar que a comienzos de la guerra, pues Corea del Norte había ofrecido hasta 100.000 soldados para combatir. Y ahora vemos que los primeros batallones de ingenieros ya están llegando. ¿Qué quiere decir esto? Que a la escasez de mano de obra que está sufriendo Ucrania y vamos frente a los graves reveses que han tenido pues vamos a llamarlos mercenarios que venían de Occidente, como por ejemplo el famoso grupo Mossad, que era pues la contraparte de Wagner. Ahora pues se suma la presencia de Corea del Norte. Es obvio que, vamos, Ucrania pues debe poner la mano de obra, la tropa, y las fuerzas de la OTAN debe poner el armamento. Por un lado tenemos que Rusia pues no tenía ningún problema en poner mano de obra, no tiene ningún problema en cuanto a tasa de reposición y reclutamiento. Debemos recordar que en una movilización parcial reclutaron 300.000 hombres y se agregó a esos 160.000 contratistas. Y en total hicieron alrededor de medio millón. Y por otra parte, pues la producción de material bélico, la industria militar rusa, pues está superando en términos numéricos a la producción militar de la OTAN. Pero a esto se suma la industria de Corea del Norte y ahora también entra en acción la tropa de Corea del Norte, ¿no? Otra vez, primero como batallones de ingenieros para la reconstrucción del Donbass, batallones de ingenieros militares. Pero vamos, son ingenieros militares que perfectamente están capacitados obviamente para el combate y lo más probable es que de acá a unos meses pues entre ya batallones de asalto, propiamente dicho, a la guerra en Corea del Norte. Entonces tenemos que en todo el frente, vamos, Corea del Norte está cada vez con menos posibilidades de tener mano de obra. Rusia incrementa su disponibilidad de mano de obra con la entrada de Corea del Norte. Por otro lado, la OTAN no logra alcanzar los números de producción de armamento que tiene Rusia y ahora Rusia incrementa su disponibilidad de material bélico con la entrada de la industria de Corea del Norte. Entonces, es simplemente a nivel estratégico ver cómo van las cosas. Es algo fácil ya de entender que Rusia pues obviamente va a más y las fuerzas de la OTAN pues van a menos. Eso es más que obvio. Es una cuestión de cifras, de números. Entonces, esto es lo realmente relevante. El nivel estratégico, que ya saben que es lo que define la guerra. Y en este nivel estratégico pues estamos viendo la disponibilidad de fuerzas, ¿no? La disponibilidad de fuerzas del bando de la OTAN y la disponibilidad de fuerzas del bando ruso. Y sobre todo que esta guerra pues es una guerra que se va a definir por la disponibilidad de fuerzas, no por la tecnología. Creo que eso ya ha quedado bastante claro y en el canal lo hemos explicado muchísimas veces. Y además, hasta los mismos canales de televisión occidentales lo dicen, hablan de los términos numéricos y las diferencias en el volumen de material bélico, sobre todo de munición de artillería que hay entre la OTAN y Rusia. Y vamos, también se habla también acerca, pues ya ciertas cosas se terminan reconociendo qué es lo que está pasando en Ucrania porque es inevitable, ¿no? Esta guerra la va a ganar quien disponga de más material, de más recursos, material bélico y mano de obra. Otra vez, ¿y qué pasa con Rusia? Incrementa su disponibilidad de material bélico, incrementa su disponibilidad de mano de obra, con la entrada de los norcoreanos como batallones de ingenieros en, eh, en el Donbass. Y por otro lado vemos ya cómo está la industria militar de la OTAN y los problemas de generación de mano de obra que tiene Ucrania. Entonces,
Otra vez, la situación cada día para el bando de la OTAN se precariza. En esta guerra que es, la OTAN contra Rusia en el teatro ucraniano. Y ahora vamos al plano un poco más táctico. Vamos a hacer un repaso de lo que está pasando en la línea de frente. En Gerson, señores, las fuerzas rusas, están de manera insistente bombardeando la orilla derecha del río Dnieper, ¿no? Ahora, esto tiene que entenderse que es un proceso de ablandamiento. Como ya saben, desde hace varios días y a diario, las fuerzas rusas detectan objetivos, edificios de concentraciones de tropa, almacenes de armamento, puestos de comando de operadores de drones, y pues, está siendo bombardeada la orilla derecha, pero de manera continua, persistente, ¿no? Al principio con artillería, después con drones y ahora con bombas FAB. Esta persistencia en el bombardeo a la orilla derecha del Dnieper, pues obviamente que es un preparativo para lo que es muy probable que se venga, que es el intento de cruzar el río Dnieper hacia la orilla derecha. Ya sabemos que acá en el puente Antonovsky las fuerzas rusas insisten a diario cruzar, y que si Rusia logra el cruce, pues va a poder poner en serio riesgo la ciudad de Gerson, ¿no? Abriendo pues un cuarto frente para las fuerzas ucranianas. Por otro lado, tenemos que aquí, más hacia el sur, las fuerzas rusas también están atacando acá la zona de las islas de manera intensa. Si logran cruzar el río Dnieper a la orilla derecha, pues también van a poder poner bajo amenaza a Gerson. Entonces tenemos que por 2 puntos las fuerzas rusas pueden cruzar y amenazar de manera bastante seria a Gerson, abriendo un cuarto frente, logrando dislocar fuerzas en el bando ucraniano, estirando la línea logística de los ucranianos, haciendo que las armas y las reservas que son tan estratégicas en esta guerra terminen yéndose no hacia los frentes que más requieren de rotación, sino que terminen yéndose acá a Gerson. O sea, digamos, la posibilidad de una apertura de un cuarto frente en Kherson precariza de manera tremenda la posición de Ucrania en toda la línea de frente. Vámonos ahora al sector de Robotine. Señores, en Robotine todo es de naturaleza posicional. Como ven acá los mapas se han actualizado para el avance, pero esto ya lo dijimos que pasó hace ayer y anteayer. Todo es de naturaleza posicional, no hay mayores avances, señores. Está bastante estancada la situación aquí. Ya saben que Orihip fue el hub logístico para la contraofensiva en Zaporilla, que es la puerta de entrada a la misma Zaporilla. Y que estos puntos pues son objetivos ya de tipo táctico, ¿no? Pero como les digo, por el día de hoy todo ha sido de tipo posicional, no hay mayores avances. Vamos a un sector también donde siempre suele ser relevante las acciones. Makarivka, Stromayorsk y Uroshaine. También por hoy ha sido todo de naturaleza posicional, no hay mayores avances, está bastante estancado todo. Vamos al sector de Vuhledar. No hay mayores avances. También todo estancado, está bastante estancada la situación. Y ahora vámonos hacia otro sector. Por otro lado, hay que recordar que en otras situaciones, pues las fuerzas rusas estaban intentando avanzar en estos puntos. A ver, vamos a marcar un momento. Avances acá, intentos de avance en esta parte, pero por ahora no hay mayores avances. Obviamente siguen los combates, pero no hay realmente mayores avances. Vámonos acá al sector de Novomijhailivka, Paraskovivka y Kostiantynivka. También, señores, hoy día todo ha sido bastante estancado, no hay mayores avances. El sector de Georgivka, Maximilianivka, Kurajovo tampoco no registra mayores avances. En el sector de Krasnohorivka sí hay avances. Ya sabemos, los rusos presionan por el este, por el sur, avanzan por los campos abiertos. En el oeste están avanzando, como pueden ver acá ya, en profundidad en este sector, en la zona residencial, y hay un avance por los campos abiertos en esta dirección. En dirección en dirección noroeste. Hay intentos de avance en dirección noroeste.
Obviamente las fuerzas ucranianas están ya bastante acotadas acá, bastante complicadas. Vamos. También al parecer, vean acá, hay un pequeño avance, pero vamos, no es pequeño, es un pequeño avance. Lo principal está acá, en esta zona. Vamos a ir a ver esta zona. Y tenemos que en esta zona, vean, estos edificios sirvieron como un punto inicial para comenzar a presionar hacia el norte. Primero tomaron este complejo de edificios. Ya saben que esto, pues los tejados y las ventanas sirven como puntos de observación y puntos pues, de disparo de misiles antitanque y todo eso, ¿no? Posiciones para corregir artillería y todo eso. Y aquí vemos que ya en la zona residencial, pues las fuerzas rusas ya están comenzando a expandirse. Y a Ucrania solo le queda esto, así que lleva algo de esto. Como les digo, también hay intentos de Rusia de entrar por este sector. Vámonos un poco más al norte, tenemos el sector de Nevelske, todo de naturaleza posicional, no hay mayores avances. En la carretera 50 entre Netailov y Karlivka también, todo de naturaleza posicional. Yasnorodivka también sigue en manos rusas. Tenemos el sector de Umansk, que Rusia sigue avanzando con dirección a Novosibirsk, Persia, pero todo está bastante lento. Desde Novopokrovsk también se sigue intentando avanzar, pero está bastante lenta la situación. Alrededor de Sokil, la línea férrea y Novolev-Andrivka también, señores, todo estancado, todo de naturaleza posicional. Hay cierta consolidación acá, pero vamos ya desde varios días atrás esto estaba ocurriendo. Tenemos acá desde Arkangelsk, sigue las fuerzas rusas presionando con dirección, a ver un momento, con dirección a Kalinove. Saben que Kalinove está en el flanco de esta carretera. Algo similar pasa acá hacia Alexandropil, ¿no? Se sigue intentando avanzar hacia Alexandropil o Alexandropil porque está en el flanco de la carretera. Vamos acá al sector de New York, donde las fuerzas rusas al sur de New York logran romper las defensas. Tenemos acá New York, y aquí en este sector se logró romper las defensas y Rusia logra avanzar. Ampliamos el mapa y vemos que ya comienzan a entrar a las calles del sur de New York las fuerzas rusas. Ahora vamos a marcar un momento así. Ya vemos que acá se rompe el frente. Ahora si ampliamos más el mapa y vemos la situación un poco más general, vemos que aquí al norte de Shumi y de la carretera Rusia ha penetrado, y ahora vemos que acá al sur de New York Rusia también rompe las defensas y penetra. ¿Qué parece que va a pasar? Que Rusia pues amenazaría con hacer esto y rodear a New York, bueno, rodear toda esta zona. Zona urbana con bastantes complejos de edificios, fábricas, lo mismo New York. Obviamente las fuerzas ucranianas con esto pues se ven obligadas a luchar en dos frentes, ¿no? Uno norte y uno sur, porque Rusia ha roto las defensas tanto en el sur como en el norte. Además que si Rusia logra completar esta pinza, pues evitaría que la logística le llegue. Ahora, como digo, hay un detalle. Acá hay una zona densamente, vamos, para lo que es el frente, ¿no? Densamente habitada para lo que es el frente, varios complejos de edificios que recuerdan al microdistrito de Chasiviar, zonas industriales, algunas elevaciones, y New York también muy parecido. Rusia decide atacar en dos frentes, en el norte y en el sur, romper las defensas, pero romper las defensas en una zona bastante fortificada. ¿Qué es lo que plantea el canal? Que, bueno, Rusia está haciendo todo esto. Primero rompió el frente acá al norte, aquí al norte, ahora rompe el frente aquí al sur, con el objetivo de atraer a las fuerzas ucranianas al combate y distraer esos recursos de otros sectores. Distraer los recursos de la logística de otros sectores, las reservistas para la reposición, para la reposición de tropa de otros sectores. Entonces simplemente distraer fuerzas y hacerlas entrar en el contacto de fuego para desgastarlas, ¿no? Para ir desgastándolas. Porque debemos recordar que las reservas pues deben servir para la rotación de, por ejemplo, las tropas que están luchando en Kharkov, por ejemplo, en el sector de Kramatorsk, en el sector de Orihip,
en el sector de Pokrovsk, incluso en el sector de la misma Gerson, pero ahora pues con esta doble ruptura de frente, que además es un ataque, vamos, semifrontal a las líneas. Lo que busca Rusia, lo que provoca en Ucrania es que tengan que traer esa reserva aquí para reforzar esas posiciones, además de traer también la logística. Dislocación de fuerzas, señores, dislocación de fuerzas. Vámonos ahora hacia Chasiviar, donde la única novedad es que, vamos, la artillería termobárica TOS-S1 ha impactado de manera contundente el poblado de Chasiviar. Ya saben que la artillería termobárica pues, es bastante buena en lo que se refiere a su labor antibúnker, ¿no? Por la naturaleza de las bombas termobáricas. Y bueno, han logrado pues, hacer unos duros impactos acá en Chasiviar. Por lo demás, pues todo sigue igual. En el microdistrito la cosa no ha cambiado, está relativamente igual. Vámonos más al norte. Y tenemos que Yasnoborodivka. Aquí se ve todavía que las fuerzas ucranianas se aferran a la última calle. Sin embargo, fuentes prorrusas hablan de que Yasnoborodivka habría caído por completo. O sea, Yasnoborodivka ya estaría completamente en manos rusas y Rusia ya dominaría la línea férrea. Nuevamente, según fuentes prorrusas. Cerramos el mapa y esto es importante, ya saben. Yasnoborodivka tiene la línea férrea que nos lleva a Sivers, Sivers tiene la carretera que nos lleva a Sloviansk. No, Sloviansk y Kramatorsk. Entonces vamos, Rusia va avanzando en este esquema. Va avanzando en esto. Bueno, siempre es bueno explicar esto porque si no es el combate por el pueblo por combatir. Si no se explica esto no se da sentido a las operaciones. Ahora vámonos más al norte, a Terni. En Terni, señores, las fuerzas ucranianas han logrado contraatacar de manera contundente a las tropas rusas. Desde Terni, Ucrania contraataca y hace retroceder a las fuerzas rusas que estaban en un ímpetu por retomar, por tomar Terni. Entonces, habían renovado su ímpetu por el intento de tomar Terni, pero las fuerzas ucranianas han contraatacado y Rusia ha retrocedido. El mapa es evidente. Ahora también vamos a cerrar el mapa y vamos a explicarle por qué Terni. ¿No? Rusia quiere Terni porque de Terni hay una carretera que nos lleva hacia el sur, hacia Torske. De Torske hay una carretera que nos lleva hacia el oeste a Limán y de Limán hay una carretera que nos lleva hacia el sur, hacia Sloviansk. Ese es el sentido de las operaciones aquí en Terni. Vámonos ahora de frente al sector de Kharkov. Vamos al sector de Kharkov, donde, a ver, la novedad es que al noroeste de Kharkov hay un intento de las fuerzas rusas por tomar un poblado, ya cruzando la frontera, este poblado en concreto. Este poblado en concreto, que no es muy grande, pero vamos a ver, así está. Rusia intenta avanzar acá. Rusia intenta tomar este poblado y obviamente pues las fuerzas ucranianas le salen al frente. Bueno, señores, a ver, ¿qué podemos ver acá? Que Rusia pues no se cansa de presentarle dilemas, ¿no? Abrir nuevos frentes al comando ucraniano. Ataca pues en el sector de New York, al norte de New York en Sumy, al sur de New York. Todos los días bombardea la orilla derecha del río Dnieper en Gerson. El segundo frente que se abrió de Kharkov, pues siguen los combates ahí. Y ahora pues al oeste, al noroeste de Kharkov, los rusos hacen una incursión a este poblado. A este poblado obviamente buscando atraer más fuerzas, intentando una penetración. Vamos, simplemente, como digo, dislocando fuerzas, estirando aún más la logística, que ya estaba ya demasiado estirada, hasta el punto ya de la insuficiencia para mantener un correcto abastecimiento a todos los frentes, pero lo más importante es que atrae a más reserva que debería servir para rotar a las tropas en la primera línea, las atrae a los combates, ¿no? Produciéndose un agotamiento de la reserva ucraniana. Así que señores, así están las cosas. Veremos
veremos qué se resuelve acá, si prospera o no. Si prospera o no este intento ruso de tomar este poblado que está justamente en la línea de frente, acá en el noroeste de Gerson, de Kharkov, acá, este sector noroeste de Kharkov. Vamos al sector ya casi clásico, ¿no? Lipsi duramente castigado por las bombas FAB 3000. Y vemos que acá en el poblado de Liboke no hay mayores novedades. Ucrania pues sigue dentro del poblado de Liboke. Ahí está mejor. Ucrania sigue en el poblado de Liboke, en esta penetración aquí. Las fuerzas rusas siguen controlando la mayor parte de Liboke. Y ninguno de los dos pues ha cedido, ¿no? Ninguno de los dos, digamos que ha prosperado en algún sentido. Todo está estancado acá en Liboke. Vamos al sector de Vovchansk. De la ciudad de Vovchansk, concretamente la orilla norte de Ryabovcha. A ver, señores, acá todo está estancado. No hay mayores novedades aquí. No hay mayores novedades. Todo está como ha estado el día de ayer. La situación está, digamos, en el contacto de fuego habitual. Algunas pérdidas de material bélico por ambas partes. Pero nada relevante, ¿no? Nada que vamos a decir un avance territorial que marque pues alguna tendencia o no. Así que, señores, así están las cosas en el frente. Lo más importante del día es no en el plano táctico. En el plano táctico podríamos hablar pues de la ruptura de frente acá, un momento. De la ruptura de frente al sur de New York en este punto. Eso sí, bueno, eso es lo relevante. Pero lo que realmente importa, el aspecto estratégico. Y es esta entrada de Corea del Norte con sus batallones de ingenieros militares ya en el Donbass. Bueno, los van a enviar obviamente, pero bueno, ya sabemos que ya van a llegar. Ya sabemos que si esos batallones de ingenieros entran en el Donbass, comienzan a trabajar en la reconstrucción, el siguiente paso es que entren batallones de asalto directamente a los choques en el frente. Y entonces sí, por eso les digo, o sea, en la disponibilidad de medios, pues Rusia cada semana incrementa sus medios, ¿no? No solo medios propios, la industria militar rusa, y bueno, problemas de mano de obra nunca ha tenido en realidad. Le bastó con una movilización parcial y más contratistas y ya. Y ahora pues se suma la industria norcoreana y el envío ya de tropas norcoreanas al Donbass. ¿Qué tenemos del lado OTAN? Pues a ver, que la OTAN no puede igualar los números de la industria rusa, de la industria militar rusa, y quien debe poner los soldados. Ucrania tiene serios problemas de reclutamiento, como ya es bien sabido. Entonces, simplemente observando el plano estratégico, que además la guerra se decide a nivel estratégico, pues la OTAN no tiene por dónde ganar. Están algunos canales otanistas pues esperando que el F-16 haga el milagro, o sea, el Game Changer, la Wunderwaffe, el arma maravillosa. Ya desde la Segunda Guerra Mundial ya debíamos haber aprendido que no existen armas maravillosas, pero siguen con eso. Pero en eso está, porque la tecnología, salvo la tecnología, todo es ilusión, y que el arma maravillosa, que Game Changer, Game Changer. El HIMARS iba a ser un Game Changer, no fue. El Storm Shadow iba a ser un Game Changer, no fue. El ATACMS, ya ha sido usado el ATACMS, tampoco ha cambiado nada, no fue un Game Changer. ¿Creen que el F-16 va a ser? O sea, como siempre les dice el canal, ¿no? No se trata de ser pro-ruso y no se trata de ser pro-OTAN. Se trata de hacer el esfuerzo por ver las cosas de manera objetiva. Comparar datos gruesos. Porque tampoco somos el Estado ruso o el comando de la OTAN para tener al detalle los datos. Pero con datos gruesos simplemente pues las diferencias son tan grandes que ya se notan. Y eso en el plano estratégico. Y la guerra se define a nivel estratégico, no a nivel táctico. Por eso es eso que, vamos, que el dron impacta sobre el blindado, ya sea de
de Ucrania o de Rusia que explota pues la bomba en la línea de bosque, claro, se llama la atención, ¿no es cierto? Pues más, pero basar, digamos, la información solo en eso es básicamente show, no es hacer el esfuerzo por entender qué realmente está pasando. Eh, ya ni siquiera solo a nivel táctico, sino que mucho menos a nivel estratégico, ¿no? Porque vamos, eso es táctico, o sea, que el soldado pues desembarca, que el tanque dispara. Ya, bueno, a ver, no se explicaría el porqué de las operaciones, ¿no? Pero a veces ni siquiera se explica el porqué de las operaciones, simplemente la bomba explotando y ya, listo. Entonces ni siquiera hay a veces ahí en los canales el intento de explicar el porqué de las operaciones, como en este canal hacemos el esfuerzo o hago el esfuerzo de tratar de explicar, de darle sentido a las operaciones, pero mucho menos se explica el nivel de estratégico, y el nivel estratégico es lo que define la guerra. Pero en este canal, como ya sabemos, soy insistente, a veces cansino, en explicar el nivel estratégico, porque otra vez la guerra se define a nivel estratégico, no a nivel táctico. Pero es que eso ya, a ver, ¿cuántos meses, cuántos años ya se lleva de guerra? Ya se debió haber visto, incluso antes de que ocurra la guerra en Ucrania. De acuerdo vamos a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, se podían sacar lecciones de ese tipo. Y alguien diría, bueno, la guerra ha evolucionado ya. Bueno, entonces, por ejemplo, guerras en a finales del siglo XX, por ejemplo. Ya no, alguien dirá, bueno, el siglo XX, siglo pasado ya. Las guerras del siglo XXI, donde la tecnología, por ejemplo, la guerra en Afganistán, ¿no? La tecnología se enfrentó a la precariedad de los grupos de guerra asimétrica que hubo en Afganistán. Al final, quién terminó ganando? Pues los afganos, porque los afganos lograron alcanzar el objetivo político, por ejemplo, la alta tecnología y la maravilla. No logró alcanzar el objetivo, porque la guerra se planteó en determinados términos que favorecía al bando local, al bando de Afganistán. Entonces no resuelve nada apostarlo todo a la tecnología cuando el contexto de guerra es una guerra, por ejemplo, de desgaste, en la que manda el número de material, la disponibilidad de recursos. ¿Qué se apostó en Ucrania? Pues al más puro estilo OTAN, ¿no? Tecnología, tecnología y más tecnología, como una suerte de game changer, de arma maravillosa. Y ya desde la Segunda Guerra Mundial habíamos visto que eso de la guerra, del arma maravillosa, terminó muy mal. Entonces, ¿pero por qué se sigue con ese pensamiento en Occidente? Porque es el pensamiento OTAN, es el pensamiento de la propaganda OTAN. Ahora esto de guerra acorazada, guerra de maniobras, operaciones combinadas, todo muy OTAN, todo muy bonito, es cierto. Y llévalo al terreno de Ucrania, no funcionó, se acabó. Y es la realidad, o sea, ¿qué se le va a hacer? Es la realidad, no funcionó la contraofensiva en Zaporilla. Los ucranianos lo lanzaron, Rusia le puso en el frente las trincheras al estilo Kursk, al estilo soviético. La filosofía OTAN, su planteamiento, sus armamentos, su entrenamiento, todo fracasó. No pudieron contar con sorpresa y velocidad, que es el requisito básico, pero básico para que hubiera funcionado esa operación. No funcionó por diversos factores, por diversos factores. Ahora, tenemos el asunto, entramos dando al plano estratégico. Disponibilidad de recursos. La OTAN tiene 40 billones de PIB. Rusia tiene 2 billones de PIB. Rusia está movilizando el 7% de su economía y la OTAN el 0,4% de la economía. El asunto es que si la OTAN moviliza más, va a tener problemas de nivel social, político y, ¿qué podríamos decir? Incluso movilizaciones, incluso económicos, porque el dinero de algún lado tiene que salir. Y eso va a repercutir a nivel social y también a nivel político. Entonces, digamos, tienes una serie de complejidades el sistema de la OTAN
y los países que lo conforman que pues no hace posible que puedan invertir no el 0.4 sino el 1. Pero es que además si invirtieran ese dinero, eso se tiene que traducir en, por ejemplo, producción de munición de artillería. Pero vemos que la industria occidental es privada y ya está comenzando a subir las tarifas, por oferta y demanda simplemente. Pero no pueden, o sea, el sistema occidental de la OTAN es muy bueno, Estados Unidos y Europa, para generar riqueza, pero no pueden movilizar esa riqueza para aumentar la producción de munición de artillería y armas en general. Rusia pues solo tiene 2 billones, la OTAN 40 billones, pero puede movilizar el 7%. Y eso le alcanza para superar largamente la capacidad industrial. Disponibilidad de material, disponibilidad de recursos. Puede generar más fuerzas Rusia. La OTAN, a pesar de su riqueza, no lo puede hacer por la complejidad. ¿Qué pasa si se les ocurre pasar del 0.4% la OTAN al 1% nada más? Para empezar, ese dinero va a tener que salir de algún sitio, endeudamiento o algo así. Problema económico. Segundo, el problema político. Ponerse de acuerdo los 30 y tantos países, convencer a sus respectivos parlamentos. Y tercero, el problema social. Van a haber muchas protestas que porque destinan dinero a una guerra y porque no nos suben, por ejemplo, los sueldos, cosas así. Cosa que en el lado ruso pues no pasa porque el sistema de gobierno, ustedes ya saben, es completamente diferente, no es occidente. Ya, todos los bandos tienen sus pros y sus contras. Depende de cómo lo administre cada bando, sus pros y sus contras, pues va a poder sacar más ventaja. Así que señores, muy poco se habla, muy poco se hace foco en el aspecto más macro, más general, que es el aspecto estratégico de la guerra, y se le pone mucho foco en lo táctico, ¿no? Otra vez la bomba cayendo sobre el blindado y el dron, esa fascinación que hay por el dron con sus imágenes ahí cayendo sobre el blindado, y eso es todo, ¿verdad? Se resume todo eso. Cuando y es bastante sabido que lo táctico, bueno, define. Aporta, es parte de, pero no define. Lo que define son estas grandes cosas, lo estratégico. Y en la noticia estratégica de hoy, que Corea del Norte ya va a llevar tropas al Donbass. O sea, entró a la guerra Corea del Norte. No solo es su industria militar, sino su ejército. Inicialmente en la forma de batallones de ingenieros para la reconstrucción en el Donbass. Ya, o sea, Rusia no solo genera fuerzas propias, sino ahora dispone de más fuerzas con su aliado norcoreano. En ese balance, ¿cómo va a ganar la OTAN? Lo tiene muy difícil. Señores, ha sido todo por hoy. Nos encontramos el día de mañana y denle like al video. Denle like al video, suscríbanse al canal y nos encontramos mañana.